Píldoras de Fe con la propia Yola. Hola mi querido y estimado pildoriano. Espero de corazón que te encuentres bien y que nuevamente me permitas entrar a tu casa o ese lugar donde te encuentras para compartir otro tema de fe que nos ayudará a ambos a mejorar nuestra relación con Dios. He venido pensando mucho en estos días sobre un tema que me inquieta y que les voy a compartir. Me preocupa sobremanera la falsedad de algunos creyentes. Pero esto no es nada nuevo. Hasta el propio Jesucristo nos los advertía en San Mateo 7, versículo 15 al 23, cuando nos decía: nada puede ser más peligroso para un rebaño de ovejas que un lobo disfrazado de una de ellas. Debido a esto, el tema que trataremos el día de hoy se titula El falso cristiano. Antes de saber qué es un falso cristiano, veamos brevemente lo que significa ser cristiano, porque hoy en día una de las palabras más controvertidas y más pervertidas y más mal usada en este tiempo de enorme confusión es la palabra cristiano. Me pasa mucho que le pregunto a la gente ¿a qué iglesia pertenece? Y todos sin excepción me responden: soy cristiano, como si los católicos no lo fuéramos. Un día fui a buscar a mi hijo a la casa de un amigo y cuál fue mi sorpresa que esta señora se enteró que yo era católica. Cuando me abrió la puerta me dijo: yo sé que eres católica, pero yo soy cristiana. A lo que yo le respondí: buenas noches, señora. Quiero aclararle primero que todos los católicos somos cristianos. Todos los que seguimos a Cristo somos cristianos. Y así como estas cosas, pasan muchas otras donde nos damos cuenta qué mala conceptualización existe acerca de quién es cristiano. La Biblia nos responde esta pregunta en Hechos capítulo 11, 26, cuando se funda la iglesia, donde dice: a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquia. En este pasaje, la palabra cristiano significa seguidor de Cristo y discípulo significa alumno o aprendiz. Un verdadero cristiano no es aquel que simplemente cree en Jesucristo. Un verdadero cristiano es un seguidor y aprendiz de Jesucristo. Ser cristiano implica esforzarnos por imitar el ejemplo de Cristo durante toda la vida. Toda esta ignorancia y toda esta confusión tiene una raíz: ignorar las Escrituras y el poder de Dios. ¿Cuál es el peligro que la iglesia está actualmente enfrentando? Que la mayor parte de la cristiandad no está preparada y por lo tanto no sabe distinguir quién es quién, ni sabe distinguir entre el bien y el mal, entre lo verdadero y entre lo falso. Para no dejarnos engañar, necesitamos prepararnos, necesitamos ser expertos en lo bueno, así como aquellos agentes del Tesoro de Estados Unidos que se preparan años para ser expertos de cuando les caiga un billete en la mano, sepan distinguir si es falso o verdadero sin ningún tipo de asistencia, porque por muy bien imitado que esté un billete, el papel es diferente. Lo mismo nos tiene que pasar a los cristianos. Si no queremos ser cristianos mediocres y falsos, debemos primero especializarnos en nuestra fe para que no nos engañen y podamos distinguir qué es bueno y qué es malo y actuar de esta forma según las convicciones de Cristo. Cristo nos advierte en San Mateo, capítulo 13, versículo 24, cuando Él cuenta la parábola de la cizaña y el trigo. Allí nos enseña que el bien y el mal van a crecer juntos en el mundo, que dentro de la iglesia van a haber las ovejas, los cabritos, las serpientes y los lobos. ¿Es que acaso entre los apóstoles no hubo falsos cristianos?
Entre esos hombres estaba también aquel camuflajeado y también disfrazado el señor Judas Iscariote. Sus apóstoles y discípulos ni siquiera se imaginaron que Judas Iscariote, el compañero de ellos, el apóstol, iba a traicionar al Hijo de Dios. Entonces, si Cristo permitió a este hombre dentro de sus filas, fue para enseñarnos a nosotros también que estamos infiltrados y que no nos debe sorprender porque salieron de nosotros, de nuestras filas, pero no eran de nosotros. En otras palabras, nos quiere enseñar a distinguir la verdad de la mentira, el billete verdadero del billete falso, el falso profeta del auténtico profeta, que los hay en todas partes. Judas Iscariote caminó con Cristo, habló con Cristo, predicó con Cristo, convivió con Cristo durante 3 años y medio y finalmente nunca en su corazón se decidió seguir a Cristo. O sea, ¿por qué Judas se une al grupo de Cristo entonces? Porque estaba buscando obtener un beneficio. Pensó que como Jesús era el rey de los judíos, si a Jesús lo hacían rey, él estaría entre los allegados del rey. Sus motivos eran de dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Finalmente Judas traicionó a Jesucristo. Pero si tú te pones a ver, también Pedro traicionó a Jesucristo. La diferencia está que aunque el pecado fue parecido, o que traicionó a su amigo, Pedro lloró amargamente y se arrepintió de su pecado. Judas no. Judas se arrepintió, pero después se suicidó. Por lo tanto, su arrepentimiento no fue verdadero. Pero se arrepintió, lloró amargamente. Cristo resucitó, se le aparece a Pedro, lo restaura, lo nombra papa de la iglesia y lo autoriza a abrir las puertas de la iglesia en Pentecostés. Amigo cristiano o cristiana, a lo mejor tú eres un servidor de la iglesia, eres un diácono, cantas y sirves de una manera muy bella, muy útil a la iglesia. Pero cuestiónate, ¿cómo eres en tu vida privada? ¿Amas a tu esposa? ¿Amas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Eres honesto en tu trabajo? ¿No le robas horas a tu jefe? Si yo digo algo en lo que no cumplo ni vivo, me comienzo a desintegrar. Comienzas a verte como el esquizofrénico con la mente dividida, que en la iglesia camina como San Crisóstomo y al salir de la iglesia le gritas a tu esposa o esposo, o explotas a tus empleados, o robas en las horas de trabajo al jefe, o quizás eres adicto a la pornografía. No seas falso como un billete falso. No actúes solo por conveniencia. El humilde no es el que aparenta humildad. La humildad es depender diariamente de Dios. Una persona humilde que sabe que tiene que depender de Dios es aquella que al levantarse no se atreve a poner un pie fuera de su casa sin pasar un tiempo con Dios, porque sabe que necesita su asistencia divina para enfrentar este mundo de lobos. En cambio, el orgulloso es el que no necesita a Dios, que por su orgullo piensa que puede hacer todo sin necesidad de Dios. Así que no olvides, no te sorprendas si algún hermano hace cosas inimaginables, porque la iglesia está formada por trigo y por cizaña. Las personas que te aman te van a decir la verdad. Los que andan detrás de ti, jalándote mecates, como decimos en Venezuela, o haciéndote la barba, estas personas solo van a andar contigo para beneficiarse, para ver qué sacan de tu vida. Y prueba está que si no le das lo que quieren, no los verás más. Con todo lo que te he dicho, examínate. Quien dice ser cristiano, mi querido amigo, debería demostrarlo viviendo como Cristo vivió, haciendo lo que Él hizo y evitando lo que Él evitó. En definitiva, el cristianismo es un camino de vida. Un verdadero discípulo de Jesús es aquel que le sigue e intenta vivir según su ejemplo. Oro a Dios por quien quiera que me esté escuchando, para que todos los días te guardes de los falsos maestros y la última palabra de tu vida la tenga Dios. Que tengas un excelente día y que el Señor ilumine tu vida por siempre. Píldoras de fe con la propia
Yola.